Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 30 de julio de 2017, nuestro hermano Sean sigue en su serie sobre la gracia. Hoy hablamos sobre nuestra responsabilidad de juzgar el pecado en la iglesia. Es importante que juzgamos el pecado, pero siempre con gracia y amor. Ahora, abre su Biblia y escuchemos a nuestro hermano Sean. Yo he estado predicando sobre la gracia, ¿ok? Pero hemos estado hablando de la gracia en una manera un poquito diferente. En lugar de hablar de la gracia, que somos salvos por gracia, hemos visto la gracia a través de un lente de juicio. Porque en la primera prédica yo les había dicho que solo se aprecia la gracia cuando entendemos la gran deuda que tenemos. Si yo no entiendo el juicio de Dios, yo no voy a apreciar la gracia que me salva. Yo he visto esto mucho en los jóvenes con quien he trabajado que crecieron en la iglesia. Ellos que nunca fumaron, nunca tomaron drogas, nunca escucharon la música secular, venían a la iglesia toda su vida. Muchos de ellos dicen, ¿y para qué tengo que ser salvo? Si yo soy tan santo, tan bueno, ya crecí en la iglesia, no hay necesidad para estar entonces buscando la salvación del Señor. Pero lo que vemos es que todos estamos bajo condenación. Los más buenos hasta los más feos. No importa, todos tenemos una deuda con Dios. Entonces, cuando entendemos esa deuda, entonces podemos apreciar la gracia que Él extiende hacia nosotros. La semana antepasada, cuando yo estaba predicando, hablamos de juicio en que nosotros somos jueces injustos. Recuerda, no tan agradable reconocer eso de parte de nosotros, pero sí por nuestra naturaleza pecaminosa somos jueces injustos, porque muchas veces jugamos basado en ¿qué? Los celos, en ambición egoísta, en la amargura o en el enojo. Juzgamos a otras personas y esto es injusto. También hablamos que juzgamos injustamente cuando pensamos que ya sabemos todo de una situación. Solo escuchamos un rumor, pero sabemos los motivos de la persona, es que ellos lo hicieron por tal y tal cosa. Y lo juzgamos duramente. Mientras cuando nosotros vemos a nuestros propios pecados, aclamamos por la gracia y misericordia. Perdóname, Dios, pero envía a este al diablo. Porque nosotros somos mucho más suaves con nosotros que con los demás. También hablamos que es injusto juzgar con reglas humanas. Recuerda, yo usé el ejemplo del hermano que sale a fumar. Todos ya van a estar cuestionando su salvación. Pero si alguien viene y tiene una Coca-Cola de 64 onzas, ustedes han visto cómo venden esas gran cosas ahí en el 7-Eleven, y ahí está tragando, el daño hacia el cuerpo es lo mismo, pero al que fuma juzgamos más fuerte que el otro, porque fuimos enseñados que fumar es malo. Pero hablamos de que muchos de los pastores y predicadores antes de 1940, todos fumaron. Porque la ciencia médica no había mostrado el daño que hace el cuerpo. Igual, el Coca-Cola todos lo toman, pero ahora vemos el daño que puede hacer el cuerpo. Somos injustos cuando usamos reglas humanas que fuimos enseñados en lugar de usar la Biblia, que es la palabra de Dios. También hablamos de que al final yo no tengo derecho de juzgar a los que están en el mundo y decidir su destino final. Yo no puedo ver a una persona y decir, este va al infierno, este merece ir al infierno. Yo no puedo decir eso, porque yo no soy Dios. Y en el momento que yo digo que alguien es merecedor del infierno, solo confirmo el juicio de Dios contra mí mismo. Yo me subo al trono y con todos los dedos que estoy apuntando hacia el otro, también estoy señalando a mí mismo.
que yo merezco el mismo infierno. Esto fueron algunas de las cosas que hablamos de lo que es el juicio injusto. Entonces, hoy vamos a seguir en la segunda parte de Juan capítulo 7, verso 24. Hablamos de no juzgan según las apariencias, sino juzgan con justo juicio. Juzgan con justo juicio. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren ser justos en tu juicio? Solo 1, 2, 3, 4. Ok, ahora ya. Ahora sí, ya están. Esto debemos esperar, que seamos justos en nuestro juicio. Yo sé que después de todo lo que hemos hablado, muchos van a decir, mejor ni juzgamos, hermano. Con todo lo malo que incurre, que nos pasa cuando juzgamos a otro, mejor ni juzgamos. Y hermano, le voy a decir, eso es una buena actitud. Debe ser nuestra actitud. Que no seamos precipitados para juzgar, tan rápidos a juzgar a otros. En realidad debemos ser lentos para juzgar, lentos para señalar a otros. Porque sabemos que con la misma medida que juzgamos a otros, nosotros seremos juzgados. No debemos anhelar la condenación. No debemos anhelar el juicio. Pero entendemos que la Biblia sí nos manda que hay momentos cuando tenemos que juzgar. Eso sí, la Biblia nos habla claramente. Hay situaciones donde tenemos que juzgar. Entonces, hoy en esta mañana vamos a hablar sobre cómo tener justo juicio. ¿Cómo podemos tener justo juicio? La pastora me compartió esa historia y me encantaba lo que sucedió con esa niña, su mamá. Su mamá tenía una multa de $100 por haber estacionado allí sobre donde camina la gente. Ella entró en una fiesta y dejó su carro ahí porque no quería que nadie lo pegaba. Entonces lo dejaba ahí. Y cuando llegó al corte, el juez llamó a su niña, Janice, a pasar al frente. Le preguntaba su nombre, hablaba un poquito con ella y dijo a la niña de esa señora que ella iba a ayudar en el juicio de su mamá. ¿Cuántos de ustedes tendrían miedo que si llamaron a tus hijos para poner juicio, alguno va a recordar todas las nalgadas que recibieron y le va a dar duro, ¿no? Pero en el caso el juez dijo, mira, como la señora no había pagado la multa antes, se había subido a $300. So él presentó a la niña algunas opciones. Dijo, número 1, tú puedes demandar de tu mamá los 300. Ella paga la multa y todo lo que ha venido después por no haber pagado la multa. O 2, puede poner a ella a pagar la multa de $100, lo original, sin agregar lo demás. O puedes hacer el 3. Puedes poner que ella, como estaba en una situación difícil, cortamos la mitad de la multa y solo paga 50. O 0, que no paga nada y perdonamos la multa. Y la niña está pensando por un momento. Entonces dice el juez, el 3, $50. La mamá está, mi niña me está cobrando. Debería haber dicho 0. Pero no, la niña dijo, yo creo que es justo que ella paga algo, pero que lo cortamos en medio. El juez dijo, eso está muy bien. Entonces preguntó a la mamá si las niñas habían comido en la mañana. Estaban en el corte. Ustedes que han estado en el corte saben que a veces uno espera horas y horas hasta que oyen el caso, y estaba ahí en el corte y la niña dijo no almorzamos, no desayunamos hoy. Entonces él, viendo que como la mamá, el dinero que iba a pagar a el corte iba a robar comida de sus niñas, dijo, mira, hacemos un arreglo. Señora, si tú llevas a tus hijas a ir a comer el desayuno, entonces ya consideramos cancelado la multa. ¿Le parece? Y la niña dijo, sí, me parece. Si yo recibo comida de eso, claro que sí. Entonces el juez ya hizo el juicio. No, mira tanta misericordia que tenía ese juez. La ley estipulaba que ella no solo pagara
la multa de $100, pero por no estar pagando a tiempo, agregaba más. Pero el juez, viendo más allá de la ley, vio a la señora, vio a sus hijas y logró poner dentro de las niñas un sentido de bien y mal, de ser justo en sus juicios. Y a veces la justicia no es de demandar a todo lo que llama o clama la ley. También toma en cuestión ahí la mamá, sus necesidades, quiénes van a sufrir por su decisión a pagar, y fueran las niñas. Entonces el juez tomó esa decisión, y es un buen ejemplo para nosotros de entender que cuando juzgamos a otros, si queremos ser justos, tenemos que verlos como personas, no solo como objetos que están sujetos a la ley. Tenemos que verlos como personas, como individuos. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahí en su hoja, primera cosa que tenemos, dice que debo juzgar mí mismo antes de juzgar a otros. Hablamos de eso un poco hace 2 domingos, pero vamos a meternos un poquito más profundo en esta mañana. Mateo 7, 3-5, Jesús nos habla de una situación donde la gente juzga injustamente y dice, ¿y por qué te preocupas por la estía en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu hermano, déjame ayudarte a sacar la estía de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la estía en el ojo de tu amigo. Ahí Jesús nos da como una fórmula que vamos a ver, donde Él dice que mira, antes de juzgar a otros, hay que juzgar a ti mismo. Antes de preocuparte por los pecados de otros, hay que preocuparse por tus propios pecados. Jesús no está dando una lección de médica o de la ciencia médica. Él no está hablando de una estía, ¿qué es la otra palabra que usan por ¿la qué? El tronco, pero ¿qué es la palabra? Un splinter, decimos en inglés. Astilla o una pajilla, paja, la paja. Dice, Jesús no está dándonos una lección médica. Mira, si tú te encuentras, doctor, que eres, paja en el ojo de una persona, primero saca el tronco. Mire, si tú tienes un tronco verdadero en tu ojo, ahorita debes estar en el hospital en la emergencia. No, Jesús está hablando del pecado, el pecado, y cómo nuestro pecado, oigan aquí, nuestro pecado obstaculiza nuestro discernimiento. Cuando yo tengo pecado en mi vida, no puedo ver con claridad el pecado de otros. ¿Oíste eso? Cuando yo tengo pecado en mi vida, no puedo ver con claridad el pecado de otros. Entonces debo primero quitar el pecado de mi vida, juzgar mí mismo. Una buena historia es, ¿recuerdan la historia de la mujer sorprendida en adulterio? ¿Recuerdan esa historia? Que Jesús estaba ahí enseñando cuando de repente las escribas y los fariseos llevaron a esa mujer ante de Jesús. La agarraron y lo trajeron, la tiraron ahí ante de Jesús. Entonces a Jesús dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, la ley de Moisés nos manda apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? La Biblia explica claramente, ellos no preocupaban, no estaban interesados en la mujer. Todo esto fue un acto, una trampa para Jesús. La mujer, bueno, solo un objeto para la lección, nada más. No la veía como una persona, lo veía como una trampa para agarrar a Jesús. Si Jesús decía apedrearlo, entonces van a decir, entonces, ¿por qué no juzga igual a tus discípulos y los demás que quiebra la ley? Pero si Jesús dice, perdónala, no la apedrea, entonces van a decir, tú no sigues la ley de Dios.
Entonces en sus mentes ya tenía a Jesús en una trampa. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo a veces cuando estás con otros, en el trabajo, con familia, en una fiesta, lo que sea, que a veces la gente viene conociendo que eres un cristiano. Entonces cuentan una cosa y dice, ¿y qué dices tú? Tú, cristiano. ¿Qué dices que si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Qué piensas tú? Y a veces son esas trampas que nos tiran para que entonces vemos el problema, pero lo que Jesús hacía era de no contestarlos. La Biblia dice que Él se agachó y comenzaba a señalar o a escribir en la reina. No sabemos lo que escribió. Hay miles de autores que han tratado de descifrar lo que Jesús dijo, pero no sabemos realmente lo que Jesús hizo. Pero ellos siguen reclamando a Jesús, mira, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú con ella? Entonces Jesús se levanta y en lugar de ver a la mujer solo como alguien bajo la ley, dice, está bien, el de ustedes que esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, una pregunta, ¿estaba la mujer culpable de adulterio? Sí, estaba culpable. ¿Demandaba la ley de Moisés de apedrear a estas personas? Claro que sí. Levítico 20:10 dice, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, se condenará a muerte tanto el adúltero como a la adúltera. Es interesante que no vemos el adúltero, solo la mujer. Pero como vemos, solo fue una trampa. Ellos no tenían ningún interés en juicio justo o la justicia. Entonces, la ley demandaba la muerte de esa mujer. Pero cuando ellos comenzaron a reflexionar sobre sus propios pecados, se dieron cuenta que ninguno de ellos podría decir que estaba sin pecado. Y la Biblia dice que comenzando con el más viejo hasta el más joven, bajaban las piedras y entonces dejaban ahí a la mujer sola con Jesús. Es que ninguno de ellos eran suficientemente santos para condenar a la mujer cuando se veía a la mujer como una hija de Dios, como una persona. Sus pecados era un gran obstáculo, sus motivos impedían la justicia, pero Jesús, cuando los puso a examinar sus propios pecados, rompió la trampa, salió de la trampa, mostrándoles que estaban siendo injustos. Y la ley de Moisés no permitía eso. Entonces, vemos un formulario o una fórmula aquí, podemos verlo como si fuera de matemáticas. Yo no sé, muchos de ustedes tal vez no les gusta las matemáticas, pero esto es simple. Dice que juzgar el pecado de otros sin o menos juzgar a mis propios pecados, igual a ¿qué? Juicio injusto. Cuando yo estoy dispuesto a tirar la piedra a otro sin haber examinado a mi propia vida, entonces estoy siendo injusto en mi juicio. Pero cuando juzgo primero, mira ahí el orden, juzga primero mis propios pecados y más juzgar pecado de otros, entonces mi juicio es justo, o yo estoy practicando el justo juicio. Esto es importante. Le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros juzgamos primero a nuestros pecados, es humillante. Yo no sé de ustedes, pero cuando yo tengo que reconocer un error, o donde yo he fallado, sea con mi familia o con otros, ay, qué difícil es admitir que yo fui mal. Entonces allí, cuando yo estoy humillado, cuando yo realizo lo malo que he hecho contra otros, cuando entonces viene el pecado de otra persona, ¿cómo lo voy a tratar? ¿Con dureza? ¿Con misericordia? Con misericordia. Con gracia. Porque voy a entender que yo no soy mejor que ellos. Juzgando mis pecados primero, me prepara entonces para ayudar a mi hermano. Con la pajita que está, o la paja que está, la estía que está en su ojo. Si yo dejo de hacer eso, voy a juzgar sin misericordia.
sin justo juicio, solo es cuando yo puedo admitir mis propios errores que entonces puedo decir como Jesús. Jesús veía a una mujer culpable del pecado, sorprendido en el mismo acto. Tenía todo el derecho porque fue el único sin pecado. ¿Y qué dijo? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cuánto de nosotros podríamos actuar así cuando vemos a uno de nuestros hermanos? Allí te miras algo en Facebook de un hermano que está posting algo que no se ve muy cristiano. Entonces comenzamos a juzgarlo. Mira que siempre me caí mal. Yo siempre sabía que así era, que esto estaba así. Entonces comenzamos a jugar. O podríamos decir, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mira la misericordia que tuvo Jesús con una mujer condenada. Una mujer que merecía la condenación, pero Jesús no lo hacía. Esto es como podemos entonces hacer justo nuestro juicio. Es difícil porque muchos de nosotros estamos muy tentados de juzgar. Casi viene naturalmente. Alguien viene y nos, mira, ¿qué piensa de este hermano en la iglesia? De fulano. Mira, esto me cae mal. Mira, yo lo vi allí, tenía un ojo cruzado. A ese tiene el diablo. Eso, y metemos, tan rápido corremos para juzgar, sin misericordia. Pero mira lo que dice la Biblia en Santiago. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, ¿qué dice? Triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa. Es vencedor. Cuando mostramos misericordia, quitamos la condenación del juicio y entregamos gracia y amor. Esto es importante, hermanos, para el justo juicio. Juzgamos primero a nuestros pecados y después podemos ayudar a nuestros hermanos. El segundo es que la Biblia me manda juzgar el fruto y el espíritu de los que son líderes espirituales. Cuando yo hablo de líderes espirituales, estoy hablando de profetas, pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, los que tienen un ministerio y algún tipo de autoridad en la iglesia. La Biblia me manda que debo juzgar el fruto y el espíritu de los que son líderes espirituales. I should judge the fruit and the spirit of those who are spiritual leaders. Jesús en Mateo 7:15-16 dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Entonces ahí tenemos a Jesús, una amonestación de guardarnos, de vigilar contra los falsos profetas. Y ahí nos manda, por sus frutos los conocerán. Y Él sigue hablando que un árbol así, que no puede, un árbol de higos, ¿verdad? O de naranjas, no puede dar bananos. Y un árbol de bananos no puede dar manzanas. Entonces, si un árbol es bueno, va a dar buen fruto. Pero si el árbol está mal, va a dar malo fruto. Entonces, tenemos que juzgar o tener discernimiento para ver el fruto de un líder espiritual. También en 1 de Juan 4:1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus, prueben si los espíritus son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Vemos dos cosas que estamos no ordenado, pero mandado a juzgar. Primero, los frutos. ¿Cuáles son los frutos?
Estamos hablando de acciones, actitudes de los líderes. El fruto son las acciones y las actitudes. Hablamos el fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia. Todo eso. ¿Estos son qué? Son actitudes de un corazón, acciones. Una persona humilde, una persona pacífica, una persona que tiene paz, que tiene alegría. Esas cosas son frutos que debemos ver en una persona que está lleno del Señor. La segunda cosa es el Espíritu. Y cuando dice que debemos probar a los espíritus, está hablando que debemos probar los mensajes que están predicando. ¿Qué es el mensaje que están enseñando? ¿Cuál es la prédica y el mensaje del líder? Yo sé que muchos de ustedes oyen mis prédicas y espero que no creen que todo lo que digo es correcto. Van a la Biblia. Manushan, te pasaste en esto. No, la Biblia no dice esa cosa. Pero muchas veces cuando escuchamos a las prédicas en el radio, el internet, el tele, a veces pensamos, es grande profeta, es grande predicador, todo lo que digan es del Señor. No, tenga mucho cuidado porque tenemos que tener discernimiento. ¿Sabe que cuando uno estudia el Nuevo Testamento, uno de los problemas más fuertes, uno de los problemas más grandes en la iglesia primitiva fue las herejías, los falsos profetas que se levantaban. Algunos enseñaban que Jesús no venía en la carne. Otros enseñaban que para ser cristiano hay que estar circuncidado y seguir la ley de Moisés. A cada rato, incluso no hay ni un libro en el Nuevo Testamento que no tiene un verso o un capítulo dirigido de protegerse contra las malas doctrinas y los falsos profetas. Puede buscar en todo el Nuevo Testamento y todos los libros, comenzando con Mateo hasta Apocalipsis. Todos los libros hablan de cuidarse, guardarse contra los que son falsos profetas. Porque el problema era tan grande en la iglesia primitiva. Incluso Judas, el apóstol que escribió el libro antes de Apocalipsis, nos decía que él decía que contienden eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Tenemos que luchar, hermanos, para mantener la fe que tenemos. Porque muchos van a infiltrar y tratar de robar la fe verdadera que hemos recibido del Señor. Esto no solo fue en los tiempos de los apóstoles. Yo cuando estudiaba misiones, recuerdo que me contaron de la iglesia en China. Como muchos conocen allí, ni permiten Biblias en la China. Lo tienen que entrar allí escondidamente o escondido allí en este país, porque el gobierno no permite. Permite iglesias, pero tienen que tener una licencia del gobierno y están bien controladas estas iglesias. Entonces, uno de los problemas que decían la gente allí, que no fue la persecución. La persecución sí es fuerte. Hay pastores que están en el cárcel solo por hacer lo que yo estoy haciendo en esta mañana. Y no solo 1 o 2 años. Ya han quedado en el cárcel por 10, 20 años, solo por predicar la palabra de Dios. Pero dicen que ese problema no es lo más grande, son las falsas doctrinas que se han levantado. Porque muchas personas no tienen Biblia. Lo único que conocen de la palabra de Dios es cuando viene un maestro, viene un predicador y les enseña y les predica la palabra de Dios. Entonces, si viene un falso profeta, ellos no tienen una Biblia para saber si es bueno o malo. Algunos solo tienen como un libro de Juan o de los Salmos o algunas hojas que se acumulan cuando pueden y lo guardan y leen. Imagina que no tienen cómo vencer sobre los falsos doctrinas, y la iglesia en China ha sido zarandeado por las herejías que se han levantado. Y muchos de los misioneros allá dicen que es una lucha constante
para vencer, para seguir enseñando lo que es correcto, porque muchos mezclan su fe anterior, sus cuentas de sus antepasados, junto con la Biblia, y forman una mezcla de cristianismo con el budismo y con otras creencias que ellos tienen. Ha sido muy fuerte. Para nosotros también en los Estados Unidos y en nuestros países en América Latina, vemos que muchos predicadores falsos, muchos falsos profetas. Entonces, si comenzamos a usar lo que tenemos aquí y juzgamos el fruto de las personas que están predicando, enseñando, tenemos que entender que su fruto no está hablando del éxito de su ministerio. Algunos dicen, mira mi ministerio, yo tengo un jet, un avión, yo tengo miles de seguidores en Facebook, yo tengo un ministerio que cubre varias naciones, yo soy alguien importante, mira mi fruto. No, esto no es fruto. Esto es éxito, está bien, pero no es fruto. Porque frutos son las actitudes y acciones personales de la persona. E incluso, si usamos el éxito del ministerio como fruto, Pablo hubiera sido un fracaso total. E incluso mucha de la iglesia decía eso de Pablo. Mira, este Pablo siempre está en el cárcel. Siempre lo están apedreando, siempre está luchando. Ese pobre ni tiene dinero para comer, tenemos que darle cuando viene a visitar. Mientras los otros profetas y superapóstoles, como se nombraron en ese tiempo, venía con una gran cantidad de personas siguiéndolos y tenían dinero. Y esto es lo que Pablo dijo, es que no mira el éxito del ministerio. Mire el fruto de la persona. ¿Qué actitud demuestran? ¿Cómo están ellos realmente? Y voy a estar sincero, a veces con estos predicadores en el radio, en el tele, no lo conocemos para realmente juzgar su fruto. No conocemos, solo vemos la fachada. Y cuando es así, no juzgan. No juzgan a ellos. No puede juzgar el fruto menos que los conocen. O tú conoces algo que ellos están haciendo. Si se hacen una investigación y miren que está robando el dinero, normalmente lo envían al cárcel. O si ellos están en adulterio, ahí va a haber consecuencias. Pero tenga mucho cuidado que cuando tú no puedes ver los frutos directamente, no lo juzgas. Hay que respetar la reputación que ellos tienen. Pero podemos sí hacer el segundo, juzgar el espíritu. Y esto es juzgar el mensaje que ellos predican. Cuando nosotros vemos a varios predicadores, y mira hermanos, no se enojen conmigo, pero a veces tenemos muchas ganas para oír un evangelista, y cuando ellos predican, yo lo hice esta semana, regresé a una prédica que alguien me dijo que esa prédica trae un gran avivamiento a una iglesia. Entonces yo dije, bueno, si esa prédica fue tan poderosa, ¿qué es lo que predicó? ¿Qué verdad de la Biblia resaltó tan fuerte en los corazones de los hermanos que hubo un avivamiento? Y cuando puse la prédica, ¿sabe lo que el hermano hacía? Solo contaba historias personales. Mira, yo estuve en Inglaterra y cuando yo estaba predicando ahí, cayó el Espíritu de Dios y nadie se podría parar. Todos estaban ahí en el piso y oraba por la sanidad y algunos sintieron que se fue el dolor de cabeza. Y hermanos, después de eso yo fui al sur de África y ahí vimos a un muerto resucitado y cuentan la historia. Y cómo nos encantan esas historias. De ese evangelista que echó fuera 7 demonios de una mujer y estamos gozando, pero ni abren la Biblia. Así cuentan algunos versos de la Biblia. Estos señales seguirán a los que creen en Jesús, echarán fuera demonios, levantarán a los muertos, sanarán a los enfermos. Pero ahí se queda. No predican la palabra, ni predican la salvación en Jesús. Predican sus historias, predican sus experiencias. Y ni están comprobadas. Yo podría pararme aquí y por 1 hora predicarles cuentas de hadas,
diciendo que yo los vi. Pero si no hay una manera de comprobarlos, los estoy engañando. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Tenga cuidado, porque en los últimos días la gente solo van a querer escuchar historias que agarran a las emociones y los ponen así. ¡Ah! Pero cuando alguien viene y predica la palabra, ese pastor no es muy chistoso, solo Biblia, Biblia, Biblia. Yo quiero oír. Yo fui a un retiro, a una vigilia, y cómo predicaba ese hermano. Pero ¿cuánto realmente predicó la palabra? ¿Cuánto realmente predicó lo que decía la Biblia? ¿O estaba solo predicando lo que queremos oír? Reglas humanas, historias no comprobadas. Y nos emocionamos. Y en pura emoción estamos engañados de pensar que el Espíritu se mudó o se movió en nuestros medios y nada sucedió. Solo sentimos un movimiento de emociones, no del Espíritu. Porque la palabra de Dios penetra más allá de las emociones. Las emociones sí están bien. Y cuando Dios mueva en una manera verdadera, lloramos, saltamos, danzamos, todo esto pasa. Pero debemos oír primero la palabra de Dios. Debemos oír que Jesús es el único camino al Padre. Y que por su sangre que vertió en la cruz, nosotros somos salvos de la ira de Dios. Esto es la cosa que tal vez te pone para dormir, pero la verdad, esto es la columna de nuestra fe. Romanos 16 nos habla de que cuando vemos hermanos que cuando predican causan divisiones o ponen tropiezos en contra de la doctrina que hemos aprendido, hay que apartarse de ellos. Por eso cuando yo he dicho que a veces las iglesias, cuando se mira una división en la iglesia, yo siempre digo, juzga el resultado de esas personas. Si hay gente que están ayunando, buscando del Señor y de repente dicen, este pastor no está predicando la palabra, ese pastor no tiene el Espíritu Santo, esta iglesia está muerta, esa iglesia no se mueva. Y si tú miras por sus palabras que la iglesia comienza a dividirse, apártese de ellos. No escuche sus comentarios, porque la Biblia dice aquí que estas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos. Eso es lo que dice la Biblia. Su propio estómago, es decir, que solo quieren lo que les va a poner bien hermoso. La realidad de la palabra epitumia, ¿recuerden esa palabra? Sus propios deseos carnales, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Entonces tenemos que velar que cuando escuchamos palabra, cuando escuchamos prédicas y mensajes que son de la palabra de Dios y no son la invención, palabras suaves, chistosas. Claro, yo cuento a veces chistes o historias chistosas, pero en mis prédicas yo espero que miras Biblia, verso. Todos los puntos que debemos compartir tienen que venir de un verso, no de mi opinión, no de mis buenas intenciones, porque solo la Biblia es lo que les va a ayudar a ustedes, no mis ideas. Y ustedes merecen la pura palabra de Dios. Hemos hablado de que tenemos que juzgar primero nuestros pecados ante otros. También tenemos que juzgar los frutos y el espíritu, es decir, las acciones y actitudes y el mensaje y prédica de los que son líderes espirituales. Y el último que vamos a hablar el día de hoy es, debo juzgar mi hermano o mis hermanos cuando están en pecado. Debo juzgar mis hermanos cuando ellos están en pecado. Eso es difícil, pero ya llegamos al grano. Yo tengo una responsabilidad de juzgar a los que son cristianos y están en pecado.
Tenemos que velar por la pureza y la santidad de los que están en la iglesia. Esto sí es un mandato. Tenemos que cuidar de la vida. Cuando Dios preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín respondió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Déjenme decirles que si tú eres un cristiano y eres parte de esa comunidad, sí, tienes que guardar a tu hermano. Tienes que protegerlos. Tienes que velar por su vida espiritual, porque son ahora parte de tu familia espiritual. 1 Corintios 5, 12, 13 dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es mi responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quitan al malvado de entre ustedes. Wow, suena fuerte, ¿no? Quitan al malvado de entre de ustedes. Sabes que esto viene de Deuteronomio. Pablo incluso solo está usando ese verso de Deuteronomio en capítulo 17. Y básicamente lo que está diciendo, y yo quiero que pongan mucha atención, vamos a tomar un paso un poquito más profundo, ¿ok? Un poquito de enseñanza. Fíjese bien porque van a descubrir algo un poquito nuevo, una conexión bíblica. En Deuteronomio 17, el Señor manda a los israelitos que si en alguna en sus ciudades, si un hombre o una mujer que hace lo malo, dice, ante los ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto, si se ha ido a servir a otros dioses, inclinándose a ellos, ora al sol, ora a la luna, ora a todo el ejército de los cielos, lo cual yo no he mandado, dice, cuando te avisen, después de lo que oigas, entonces lo averiguarás bien. Y he aquí, que si resulta ser verdad y cosa confirmada que se ha hecho tal abominación en Israel, entonces sacarás a la puerta de la ciudad a aquel hombre o a aquella mujer que ha hecho esta cosa mala y los apedrearás. Así morirán. Entonces dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos morirán el que debe morir. No morirá por el testimonio de un solo testigo. La mano de los testigos será la primera contra él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Entonces, así quitarás el malo de en medio de ti. Esto es el contexto de lo que Pablo está diciendo. Y cuando él dijo, la gente que leyeron esto en su carta entendía en ese contexto, entendía de lo que él estaba hablando. Pero ¿les suena familiar estos pasajes? 2 o 3 testigos que uno debe averiguar bien. Recuerda lo que Jesús decía a los fariseos cuando llevaron a la mujer sorprendida en adulterio. Ellos demandaban la letra a la ley. Pero ¿qué dijo Jesús? El de ustedes testigos que estás en pecado, tira la primera piedra. Jesús está diciendo que la ley está bien. La ley de no adorar a otros dioses, la ley de no cometer adulterio está bien. Pero nosotros naturalmente somos jueces injustos. Practicamos la injusticia. Por eso debemos seguir el ejemplo de Jesús. Y cuando nos enojamos con un hermano que está en pecado y estamos listos de sorprenderlo en su pecado y traerlo ante de los pastores o los supervisores para recibir su juicio, recuerda, tenga mucho cuidado cuando tiras piedras, que no te caen encima también, porque todos somos pecadores. Jesús nos enseña algo muy importante en Mateo 18, y Él nos da algunos pasos que podemos seguir para mostrar el justo juicio cuando hay que juzgar el pecado de nuestro hermano. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y amonéstale a solas entre tú y él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no escucha,
toma aún contigo 1 o 2, para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Suena igual como Deuteronomio, ¿verdad? Hay que averiguar bien. Hay que tener testigos. Si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a ver esto para terminar el día de hoy. Y el primer paso que tenemos cuando hay un pecado entre hermanos es 1, ve y amonéstale a solas entre tú y él. You need to go privately and point out the offense. Incluso cuando se dice ese verso, si tu hermano peca contra ti, en algunas versiones, algunos de los manuscritos, habla de que si tú miras a tu hermano en pecado, no solo es como una ofensa, que ellos pecaron contra mí, pero si tú miras a un hermano en un pecado, es lo mismo, sirve para las dos cosas. Si tú miras a un hermano en pecado, tú miras a una persona que está fallando, primera cosa, ir en privado con ellos y amonestarlo. Mira, hermano, esto es lo que yo vi. Yo vi que usted estaba así, y entonces privadamente yo lo estoy mencionando. Es muy importante que para mantener la santidad y estar cuidando nuestra reputación también, de que si yo soy un hombre y yo miro a una mujer que está en pecado, yo llevo a mi esposa. Y yo explico a mi esposa lo que yo vi, y entonces mi esposa va con la mujer y la habla. Igual, mujeres, si tú miras a un hombre, lleva a un hombre contigo. Nunca debemos estar de sexo opuesto tratando de corregir un pecado, porque esto siempre es donde el diablo entra y nos mete en problemas. So, tenga mucho cuidado en eso. Pero siempre debo ir primero con ellos en privado. Esto no hacemos mucho, ¿no? Mira, veo un hermano que yo lo vi así en Facebook, entonces yo llamo a mi líder de célula. Mira lo que yo vi en el Facebook, te estoy enviando el foto. Mira lo que yo vi cuando yo estaba caminando ahí comprando en la calle. Cuéntalo a los pastores. De una vez vamos a los pastores o lo van a los supervisores. No. Tú tienes que ir con ellos. Tú, como testigo, es responsable. No lo tiras a otra persona que lo haga. No lo pones sobre ellos la responsabilidad. Ellos no son testigos. Ellos no vieron nada. Tú lo viste. Tú eres el responsable de guardar a tu hermano de pecado. Nadie más. Y Dios te toma a ti responsable. No trata de echar la responsabilidad en otros. Si ellos reconocen su pecado y se arrepienten, entonces tú has ganado a tu hermano. Pero si rechazan, y solo cuando rechazan, es ahí cuando vamos al segundo paso. Mira, si el hermano dice, sí, estoy haciendo mal, perdóname, sí, estoy luchando con esto, Dios sabe y perdón. Entonces no debemos ir con el líder. Mira, hablé con fulano y yo vi que estaba en pecado. Ya se acabó. Si ellos confesaron, arrepintieron, entonces no te condeno. Vete y no peques más. No lo tengo que traer al líder y al pastor y contarlo otra vez. No, ahí terminó. Suelta, desate el pecado para que ahí no tiene lugar. Solamente si rechaza arrepentirse y confrontar el pecado, entonces vamos al paso número 2, donde dice, toma aún contigo 1 o 2 para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Ahí puede ir a su líder de célula o otras personas en la célula
lleva a 2 o 3 personas contigo para confrontarlo otra vez. Now, recuerda, estos testigos no vienen para condenar. A veces pensamos, ok, yo les he contado todo, lo vamos a confrontar y ustedes me apoyan. Le vamos a caer duro los 3. Como dice en México, démosle agua. No, lo que tenemos que hacer es esto. Ellos vienen para ser testigos de que yo estoy confrontando bien. ¿Oíste eso? Ellos consta de que yo estoy mostrando fruto, estoy paciente, estoy controlado, no estoy enojado, no estoy gritando, no estoy levantando mi voz, que yo estoy mostrando el carácter de Cristo cuando confronto a mi hermano. Ellos están allí para guardar mi testimonio de que yo no estoy inventando cosas ni nada. Ellos sirven como testigos de lo que yo estoy haciendo. No sirven como testigos porque no vieron lo que hizo el hermano. Y si confiesa el hermano, se arrepienten, ¿qué pasa? Ahí hay restauración, hay reconciliación y allí se termina. Otra vez, pero si ellos rechazan, no quieren la corrección, entonces y únicamente ahí vamos al paso 3. Dice que dilo a la iglesia. Take your case to the church. Ahí es cuando hay que decirlo a los pastores. Entonces ellos pueden averiguar y investigar los hechos. Y esto es muy importante, porque como dice en Deuteronomio y como dice en Mateo, Jesús lo decía, como dice en Deuteronomio, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Si alguien levanta un rumor, mire, el pastor está robando dinero de la iglesia. La Biblia dice claramente, no escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Hermanos, yo les quiero hablar un poquito duro con eso, porque en mi experiencia, y no todo el tiempo, pero yo he visto casos donde gente comienza a levantar rumores con un pastor porque no les trató como quería, tenían varios motivos y comienzan a hablar que levanta un rumor que un pastor tiene una mujer o que un líder está con otra persona. ¿Y saben lo que yo he visto cuando ellos comienzan a sembrar esos rumores? He visto a las personas enfermarse y hasta morir. Pensamos que no hay castigo cuando comenzamos a sembrar rumores, cuando comenzamos con chismes. Pero recuerda que Dios está mirando nuestro corazón y actitud. Y si alguien viene y te dice, mira, yo creo que hay algo mal con este hermano, si es un líder, ni permiten que sigue. Estaba hablando yo con un hermano que él decía que cuando venía la gente con él y decía, mira, alguien me contó que fulano en tu iglesia está haciendo. ¿Quién te dijo eso? No puedo decir su nombre porque quiere ser anónimo. Entonces no me digas. Yo no quiero escuchar de tercera o cuarta mano. Aquí, hermanos, en la iglesia, ninguno puede ir con un líder y decir, yo vi a un hermano en pecado, pero no mencione mi nombre. Tú confrontas a ellos, pero no mencione que yo te dije. No. ¿Qué decía en Deuteronomio? Deuteronomio, que los que eran testigos tenían que ser los primeros en tirar la piedra, no los últimos. Entonces, si tú eres un testigo, tú eres el primero responsable para confrontar. No se puede ocultarse, no se puede esconderse detrás de un pastor, de un supervisor o de un líder. Si tú mires el pecado, tú eres el responsable delante de Dios y nadie más. Y solo cuando has cumplido el primer paso, entonces puedes tener la libertad de contarlo a otros. Y solo si hay 2 o 3 testigos que consta que la persona está en pecado, se puede tomar un juicio.
Hay hermanos, mira, y perdóneme si lo confronto así tan directo, pero a cada rato se oye cosas como, ¿por qué está fulano en la plataforma? Cuando yo sé cómo está su vida. Y me vienen conmigo. Y me quieren decir como si yo estoy enterrado, entonces yo debo quitarlos. Sin ninguna prueba. Solo una persona que me viene y me cuenta que no está haciendo algo y quieren quitarlos del ministerio. ¿Es justo? Claro que no. Si tú miras a alguien que está aquí en la plataforma y tú miras que en su vida las cosas no andan bien, tú ve primero, en privado, y hay que amonestarlos así. No vas con el líder y decir, mire, yo vi a fulano así. Tú tienes que hablar con ellos, porque yo lo miro ahí todos los domingos. Son ungieres, o ayudan con los niños, o están aquí, o están con los jóvenes, o están allá. Hazlo. Quítalo de ahí porque son malos. Pero no mencione mi nombre. Esto es completamente contrario a lo que la palabra nos enseña. Completamente contrario. Por eso debemos ser cuidados en nuestro juicio. Yo no estoy diciendo que dejamos correr el pecado. No, hay que enfrentarlo, pero hay una manera muy específica. Y yo sé que hay gente en esta mañana aquí en esta iglesia que han sido mal juzgados por miembros de esa iglesia. Tal vez ellos fallaron en un pecado, hicieron algo malo, y los hermanos, en lugar de ir uno a uno y hablar con el hermano y buscar la reconciliación y la restauración, ¿sabe lo que hicieron? Habla la mano. Usted es pecador, usted falló, no te quiero aquí. Esto es un pecado de nuestra parte, porque estamos rechazando el orden que Dios tiene. Todo juicio que hacemos en la iglesia tiene el propósito de la reconciliación. Voy a terminar con una historia en 1 de Corintios y 2 de Corintios. Pablo enfrentó una situación en la iglesia donde, voy a ver si tengo otra, ahí. Pablo, cuando estaba escribiendo a los en Corintios, se vino un rumor. No era en realidad un rumor porque el pecado de este hermano fue público. Todos conocían, él incluso lo mostraba, que estaba viviendo con la esposa de su padre, es decir, su madrastra, ¿ok? Ese hombre estaba viviendo con él en plena luz de toda la iglesia. Todos sabían que estaban en pecado. Pero la iglesia, aunque sabía, no decía nada. Y ellos decían, tenemos tanta gracia que nosotros podemos aguantar al hermano con su pecado y nadie lo va a confrontar. Y Pablo lo escribe muy fuerte. Él dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, entrega el tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Él dice, aunque yo no estoy allí, su pecado es tan público que hasta aquí lo juzgo. Y cuando ustedes se reúnen, mi espíritu está con ustedes. ¿Qué significa eso? Mi autoridad como apóstol y pastor está con ustedes. La decisión que toman ustedes es mi decisión también. Y la iglesia lo juzgó, se opusieron al hombre y lo removieron de la iglesia. Cuando Jesús, y yo sé que a veces muy mal se usa ese verso fuera de contexto, cuando Jesús dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio, Él no está hablando de que su presencia viene cuando hay 2 o 3 personas. No, su presencia está contigo todo el tiempo. Una persona está en la presencia. Él está diciendo que cuando 2 o 3 personas, 2 líderes de la iglesia se reúnen, entonces mi autoridad como el Hijo de Dios está ahí. Y si tú desates los pecados de ese hermano, serán desatados en el cielo. Pero si él rechaza de arrepentirse, ata los pecados a él y en el cielo también los ato. Porque cuando actúen con autoridad aquí en la tierra, también yo estoy ahí con ustedes para tomar esa decisión. Es fuerte, ¿no?
Por eso cuando nosotros somos miembros de una iglesia, estamos poniéndonos debajo de la autoridad de los pastores, de los diáconos, de los supervisores, para ser juzgados por ellos. Y si nos juzgan, no podemos quejar. Porque al recibir la membresía, estamos diciendo, yo me sujeto a ellos, como me sujeto a Dios. Eso es otra prédica, pero yo les quiero poner muy claro para que entiendan esas cosas. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando ese hermano fue sacado de la iglesia, quitaron su membresía, ¿ok? Quitaron sus privilegios y el hermano no fue bienvenido a la iglesia hasta que se mostraba una actitud arrepentido. Entonces, cuando vamos a 2 de Corintios, me encanta lo que dice Pablo. Él dice, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. ¿Fue completo la expulsión del hermano? No. Pablo era fuerte en su primera carta. Él dice que los estaba probando para ver si iban a seguir mis enseñanzas, mis mandatos. ¿Y cómo lo hicieron? Hicieron bien. Ahora busca a ese hermano. No lo deja ahí tirado. Recógelo. Busca la restauración. Reafirman su amor por él. Eso es importante, porque sí a veces tenemos que enfrentar el pecado, pero nunca podemos desechar a una persona. Nunca podemos desechar a una persona. Son nuestro hermano, son parte de la familia. Y el amor puede vencer todo el pecado. Por eso la Biblia nos manda, y hay muchos versos, pero solo recuerden que es nuestro deber de ayudar a los que caen en pecado. Tener cuidado que no caemos nosotros mismos, pero recuerda, el amor cubre una multitud de pecados. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cómo hemos sido nosotros en nuestro juicio? ¿Justos o injustos? ¿Cómo tratamos con la disciplina en nuestra iglesia? ¿Seguimos los pasos uno a uno? ¿Algunos testigos y a la iglesia? ¿O vamos primero a los pastores y a los líderes? Y tratamos de botar la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros de cuidar de nuestros hermanos. Cada uno de nosotros. Y yo quiero que tomen un segundo. Mira a la persona que está a la par. Dele una mirada, una sonrisa. Dice, wow, ese prédica me golpeó. Está bien. Es una golpiza que nos lleva a la santidad. No, hermanos, ustedes son queridos. Y cuando hablamos así solo es porque queremos una comunidad saludable, que no mata a los heridos, que no desechamos a los que están caídos en el pecado, y que el amor sobre todo y la gracia de Dios sea lo que esta iglesia está reconocida por su gracia. Yo quiero que gente venga a esa iglesia y dice, mira, siento el poder de Dios, pero también siento su amor y su gracia, porque esas son gente que saben cómo perdonar. Amén. ¿Cuántos quieren hacer ese tipo de iglesia? Pueden cerrar sus ojos y vamos a orar.